Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los martes a partir de las 20 aquí en Cablevisión. Qué difícil hablar, decíamos, de política en un contexto tan complejo, porque la sociedad está muy enojada, y es lógico. En la misma semana de mayo, ¿no?, que comenzó, decíamos ayer 22, cuando éramos muy jóvenes o niños y yendo a la escuela, teníamos ese recuerdo, ¿no?, de la épica revolucionaria. Tenía que ver con nuestros padres fundadores, tenía que ver con esa Revolución de Mayo que fue el primer grito de libertad, tenía que ver con la posición que tuvieron frente a una idea de independencia y que se va a concretar supuestamente el 9 de julio del 16. Fíjense que nuestra escuela estaba marcada quizá por esos datos de la historia, por aprender a cantar el himno, por el respeto que inclusive teníamos frente a esos padres fundadores, y hablar de Belgrano, de San Martín, de Güemes, de Saavedra, tantos otros, con los más y con los menos, pero estaba todo concentrado en la idea de la independencia, en la idea de una Argentina grande. Eso quedó totalmente demolido. En algún momento de nuestra reciente historia se fue, diríamos, derrumbando esa idea de Argentina potencia para llegar a lo que es hoy. Y hoy, año 2023, tenemos 50% de pobreza, pero no solamente decimos de economía viven las naciones, supuestamente de esos valores, esos, diríamos, luceros, esas muchas veces ideas que nos fueron movilizando hacia el futuro. ¿Qué quedó de todo eso? Absolutamente nada. Tenemos en los últimos 20 años o 24 años, tuvimos dos gobiernos, el kirchnerismo, que gobernó y va a terminar de gobernar 20 años, y 4 años de Macri. Esta es la realidad de los últimos 20 años y los números están a la vista. Cuando hablamos de pobreza, no solamente decimos es un número. Por eso yo en el Instagram mío, que es Andrés-Suriani, hice referencia a un tema de pobreza y lo puse a Felipe Joffre contando lo que se gasta inclusive desde el gobierno nacional y nunca se disminuye, ¿no? Y uno dice, no solo por eso digo es un número, es lo que pasa en cada argentino que no tiene esta noche un plato de comida o un trabajo que le dé dignidad, y todo eso fue reemplazado por lo que todos conocemos: dádivas, populismo, una suerte de jolgorio que termina hoy en esta decadencia. Por eso digo decadencia que además es moral, es una decadencia también ética, porque no hay nada que ilusione. Da la sensación que en el corto plazo, en agosto vamos a tener las PASO para elegir en octubre presidente. Y en esta oferta electoral tenemos que ser muy responsables. Está en juego nuestro presente, el futuro nuestro y el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Por eso te invito a la gran reflexión de este tiempo. ¿Cuáles son las motivaciones que vos tenés como ciudadano a la hora de elegir? Es económica, por supuesto, pero también es moral, también es ética. Y para eso hoy tenemos... quise preparar con el equipo de producción un pequeño corto de Abel Albino, que lo vamos a poner durante el programa, porque el doctor Abel Albino habla en muy pocas palabras de cómo puede crecer un país, y habla de la pobreza y habla de la alimentación, cosa que estamos muy lejos de ese objetivo. Por otro lado, el día 25 de mayo parece que, como siempre, el kirchnerismo hace su relato y hace su épica con un discurso de Cristina en la Plaza de Mayo. Y allí todos esperando, ¿no?, atentos a ver qué es lo que va a decir su jefa, cuál va a ser el mandato, si va a elegir el heredero, si va a proclamarse ella, como quieren muchos, la candidata, como si esperaran, digamos, una especie de salvación justamente por alguien que está condenado, que fue procesado y que es parte de la decadencia argentina. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. Y el día domingo
que va a ser 28 de mayo, muchos salteños querríamos poder recordar a nuestros héroes de Manchalá. Lo vamos a hacer, pero afuera del cuartel. ¿Por qué? Y porque desde que tenemos ministro de Defensa con origen montonero, no nos dejan ni con ordenanza, que siempre digo agradezco a mis pares que el 30 de noviembre del 2016 pudimos votarla para reconstruir el monumento. Sin embargo, los temores de siempre. Qué difícil pensar una Argentina con Fuerzas Armadas con miedo a que te saquen algún pequeño privilegio o no privilegio, a que te digan que te echan, como le pasó al general Zuluaga la semana pasada o hace 10 días, cuando recordaba a los presos políticos que están muriendo en muchas cárceles de la Argentina sin juicio, bueno, como lo que todos sabemos, como parte de esa venganza del kirchnerismo, y que hasta el día de hoy no encontramos por eso ni siquiera en la sociedad un grito para poder defender a aquellos que sí se jugaron en algún momento por la patria. Y me refiero en la época democrática, me refiero a aquellos del 24 de marzo para atrás. Bueno, todo eso es parte de la historia de nuestra Argentina reciente. Por eso vamos a hablar con Mauricio Ortín de cómo vamos a recordar a nuestros soldados el domingo. Muchos de ellos ya no están entre nosotros y quiero mandarles un saludo, un abrazo, como lo hacemos siempre. Muchos están tan mal que hoy inclusive no pudimos contar con ellos aquí en el piso, pero los tenemos en el corazón y ojalá que algún día esta historia de estos valerosos soldados salteños que defendieron la patria y la democracia también se pueda contar en las escuelas y en los colegios de Salta. Por otro lado, vamos a hablar de lo que pasa en Juntos por el Cambio. Vamos a ver qué pasa en ese espacio donde hasta hace muy poco tiempo la grieta era o el Frente de Todos o Juntos por el Cambio. Y hoy aparece la figura de Javier Milei y quien ha elegido para que la acompañe a una gran argentina, una gran persona que es Victoria Villarruel. Muchos no la conocen, estuvo acá en Salta en varias oportunidades, varios la van conociendo, así que también vamos a dar a conocer un poquito de Victoria, que es realmente, a mí por lo menos me llena de esperanza saber que hay una mujer de la talla de Victoria que tiene la posibilidad de ser candidata a vicepresidente de los argentinos. Y por otro lado vamos a hablar un poquito de economía regional, de aquellas oportunidades o posibilidades que pueda haber en el ámbito de lo regional por parte de una investigadora de la UNSA que nos va a contar seguramente algo que nos puede poner un poquito de ilusión en el medio de todo este caos. Pausa y acompáñanos en esta hora de alta política. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y ahora sí, voy a saludar a Mauricio Ortín. Mauricio, muy buenas noches. Gracias por invitarme. No, gracias por estar aquí. Vos sabés que tengo para que comencemos a hablar de lo que va a ser el festejo, más que, porque no me gusta decir el festejo, ¿no? Pero en realidad sí tenemos que festejar que tenemos el monumento de nuestros héroes de Manchalá. Lo que no podemos festejar es que el ejército nos cierre las puertas por miedo al ministro de Defensa con origen montonero. Nosotros festejamos la victoria, el combate. Nosotros celebramos y festejamos la victoria del combate, que en realidad, pobres nuestros grandes olvidados soldados. Pero quiero mostrarles cómo el Centro de Estudios Salta presenta su trabajo, lo que viene haciendo, y que nosotros siempre lo difundimos desde aquí. Y ojalá que muchísimos salteños puedan colaborar y sumarse a las actividades que hace el Centro de Estudios Salta, que entre otras cosas no solo hizo la escuelita que recuerda a nuestros héroes de Manchalá, también financió
la realización de Será Venganza, que es una obra maravillosa, es una obra realmente que devela lo que fue el pacto entre Néstor Kirchner con Horacio Berbisky, y que lucraron hasta el día de hoy con algo tan caro al sentimiento de los argentinos como es la política de derechos humanos. Así que, señor director, pongamos este flyer, este pequeño corto del Centro de Estudios Salta para poder hablar con uno de sus integrantes. Como imaginó Orwell, hay en todo el mundo un proceso de olvido forzado y reescritura de la historia. Y desgraciadamente, Argentina no es la excepción. Desde hace casi 20 años, la patria viene sufriendo una de las grietas más profundas que todavía nos dividen y nos duelen. Una grieta fundada en el odio y la venganza, que llegó a desdibujar, entre otras cosas, el valor de 3 palabras que hoy son símbolo de manipulación ideológica: memoria, verdad, justicia. Memoria, verdad y justicia. Hace tiempo somos víctimas de la mayor estafa intelectual y cultural de nuestra historia, a fuerza no solo de repetirnos slogans falsos o vacíos, sino también condenando sin pruebas a militares, integrantes de las fuerzas de seguridad, policiales, sacerdotes y civiles inocentes, destruyendo monumentos, o peor aún, intentando destruir nuestras fuerzas armadas, mientras liberan arbitrariamente a sus presos, como en la época de Cámpora. En una carta a los militares de la guarnición de Azul, Perón los felicitó por el heroico y leal comportamiento con que han afrontado el traicionero ataque, deseando que el reducido número de psicópatas que van quedando sea exterminado uno por uno para el bien de la República. Muerto ya Perón, un año más tarde, el gobierno peronista de su viuda publica el decreto en el cual se ordena a las Fuerzas Armadas el aniquilamiento del ERP para intentar terminar la guerra iniciada por los terroristas. En abril de 2013, el kirchnerismo lleva a cabo en Salta la demolición del monumento a los soldados de Manchalá, que libraron un heroico combate y vencieron a la guerrilla subversiva durante el gobierno democrático de Estela Martínez de Perón. Este hecho hirió profundamente al pueblo salteño y catapultó la creación del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos, desde el cual, desde 2014, nos dedicamos a diversas acciones para dar la batalla cultural por la verdad histórica y por la verdadera defensa de los derechos humanos. Logramos la reconstrucción del monumento de Manchalá, organizamos charlas, conferencias, presentaciones de libros, creamos un blog, difundimos información y opiniones que los grandes medios ocultan y publicamos en los diarios análisis de nuestros integrantes, así como cartas de lectores, y hasta produjimos videos y documentales como La Escuelita de Manchalá o Será Venganza, censurado por las organizaciones de izquierda. Así, el CES se ha transformado en una de las organizaciones con mayor trayectoria en el tratamiento de este tema en el país. Vos también podés ser parte de esta lucha. Escribinos un mail y averigua cómo. O transferinos tu colaboración a la siguiente cuenta: Centro de Estudios Salta. No estamos solos. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Realmente todo lo que el Centro de Estudios Salta viene realizando, a mí me llena de orgullo. Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vos sos parte de esta batalla cultural y parte importante, y la has dado junto a nosotros. Yo soy muy optimista ahora porque creo que estamos en un momento de cambio de paradigma, es decir, de modelo, un modelo, especie de cosmovisión que afectó a la Argentina, que mostraba un relato, el relato kirchnerista, que decía que digamos, confundía el golpe de Estado con la guerra contra la subversión. La guerra contra la subversión, mejor dicho, la guerra la comienza la subversión, contra el gobierno peronista. Por eso digo... Y el gobierno peronista se encarga de combatir a la subversión. Ese combate siguió durante el gobierno militar. Sí. Es decir, eso fue una política de Estado, del gobierno militar y del gobierno peronista. Otra cosa es el golpe, yo con el golpe no estoy de acuerdo. No, claro, por supuesto. Pero digo, no es que digamos... Está bueno recordar, digo, a los soldados, como que fueron además... Soldados, cuando hablamos de soldados hablamos de oficiales, de suboficiales... Pero digo, en este caso puntual que vamos a recordar del domingo, recordamos a nuestros héroes de Manchalá. No, claro, ¿no? Por eso, pero pongámonos en contexto, el 28 de mayo de
75, gobernaba gobierno democrático. Isabel Perón. Isabel Claro. Perón había enviado a esos soldados para defender el Estado de Derecho, su propio gobierno y el territorio nacional de Tucumán que estaba ocupado. O sea, ellos habían sido enviados por el gobierno democrático. Esa política de represión ante el ataque de la guerrilla, siguió. No es que, digamos, el día 24 de mayo, a la 1 de la mañana, los soldados se convirtieron en genocidas. Pero eso venía de antes. Pero vamos a, para recordar lo de Manchalá, que es importante porque este domingo estamos invitando al pueblo de Salta a que se acerque al monumento que queda en la avenida Arenales, casi Siria, ¿no? A recordar este hecho histórico. Digo, pero es que el hecho histórico ese que vos has defendido, junto con el Centro de Estudio y otra gente, ese hecho histórico es, digamos, un mojón que muestra qué es lo que pasó, y por eso lo querían demoler. Y acá vamos para recordarle al televidente, que está bueno hacerlo, que ahí está en la presentación del Centro de Estudios, en abril del 2013, a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que estaba Luis Eduardo, un miembro del Dualde, que había sido miembro de y el subsecretario era otro miembro del ERP. Sí. Entonces, se conectan con dos concejales. No es que se conectan. Aquí, ¿no? No. El concejal Ávila, que era de Memoria y Movilización, trabajaba para la Secretaría de Derechos Humanos, era un agente de la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, él viene con el encargo de demoler, claro. Con un cuento chino de que había desaparecido Sabá. Sí, y como había un cóndor ahí, eso era el plancón, una locura. Y se la insignia de los regimientos de montaña. Hay que recordar eso, ¿no? Y también Aerolíneas Argentinas. Claro, por eso cualquier cosa puede caer. No, pero todo era motivo para poder derribar la memoria de estos soldados. Bueno, ¿por qué? Porque el relato ese que yo te digo, que se ha convertido en paradigma, está feneciendo. Yo soy muy optimista. Y déjame hacer acá también importante decir, Memoria y Movilización era a la sazón su referente nacional, Luis Eduardo Dualde, que había sido montonero o derpiano, no me acuerdo cuál de las dos. Él actuó como abogado, él tenía una revista junto con Ortega Peña. Pero digamos, por eso digo, de ahí surge la instancia de demoler. Fue miembro del MTP, el que atacó la tablada en democracia. También. Sí. Unos chicos divinos, los jóvenes idealistas que entraban a punta de fusil. Ellos son los que hicieron, porque Sí. el relato este de los derechos humanos que le sirvió a Kirchner para tener una suerte de épica que justifique su gestión política, porque Kirchner vino solo con su señora a robar, no tenía un plan político. Lo que le interesaba a ellos es lo que hicieron, que está demostrado. Sí, el desguace de la Argentina casi, pero bueno. Bueno, no, pero vos podés ser un político que tenés intenciones de robar, sos un corrupto, pero, no sé, estás dentro de un plan. Kirchner no lo tenía. Se asoció a Maduro, a Chávez, a Evo Morales, esa cosa. Sí. Bueno, el socialismo del siglo XXI, famoso. Foro de San Pablo, ahora instalaron en la Argentina ese relato. Relato que lamentablemente los políticos, Andrés Suriani aparte, tomaron como propio. Porque en los 4 años que tuvimos que gobernó Macri, yo lo voté a Macri. Se aceptó la política. Se aceptó esa política, se siguió la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ejecutivo, seguía y sigue ahora actualmente haciendo de querellante en las causas. Tremendo, ¿no? Fíjate lo que sucede. El Estado tiene para querellar ya el Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Se sumaron al Ministerio Público Fiscal el Ejecutivo Nacional con la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de las provincias y en algunos casos de las municipalidades. Es decir, que el Estado, con el poder que tiene, en la persecución. Frente a a alguien que está ahí, a un acusado,
que tenía un defensor oficial. Sí, correcto. Sigue siendo una persecución que va contra los derechos humanos de los acusados. Sí. Porque tenemos el caso acá de Flores. El caso de Flores. Acá, que todos los casos, tremendo lo de Flores. Todos los casos son iguales. Sí. Sin pruebas. Sin prueba. Y el gobierno, bueno, yo creo que Milei, y por algo lleva a Victoria Villarroel, hay una esperanza ahí, ¿no? Yo creo que representa el hartazgo de ese relato. Se está terminando, está feneciendo. Porque dejó un título acá, Ortiz, ¿no? Iba a hablar de Bachelet y largó un título. Dijo, Milei con Victoria representan el hartazgo. Bueno, tiene que ver. Pero tiene que ver porque la gente, imagínate con el tema de los 30.000 desaparecidos, que es una mentira escandalosa. Vos agarrás Google, pones Secretaría de Derechos Humanos y te sale 6.348 con nombre y apellido. Hay 24.000 que están mintiendo y yo lo he discutido con gente y entonces, ¿cuál es el argumento que tiene la otra parte? ¿Sabes qué te dicen? No te dan pruebas, te dicen negacionista. ¿Querés escucharlo a Labraña? No, yo Labraña lo conozco personalmente y él me contó que él hizo la lista. Vamos a hacer que nos cuente Luis Labraña, porque tenemos el video. Aclará que Labraña era montonero. No, Luis Labraña era montonero y tenemos el video de Luis Labraña, donde justamente, digo, da la casualidad que lo tenemos grabado. Señor director, si lo tiene a mano, lo pongamos a Luis Labraña hablando de este tema. Trajimos a Salta nosotros, Labraña. Por eso saco los 30.000. Denunciar que es falso, que la cifra se agrandó por dos motivos. Por la necesidad de subsidio y luego se mantuvo para justificar el blanqueo del dinero que se robaba. Porque aún hoy en Argentina piensan que el tema de los derechos humanos es un negocio de alguien. El gobierno kirchnerista haya robado 2.500 millones de dólares del Banco Central diciendo que era para pagar el subsidio a las víctimas de los desaparecidos. Primero, los familiares no son víctimas, las víctimas fueron desaparecidos. Primero porque si yo ataqué el Estado burgués, ¿por qué le voy a exigir al Estado burgués ahora que me pague lo que yo hice en su momento? Y en un instante recuerdo perfectamente que Néstor se volcó en el asiento, miró por la ventanilla, era noche, y volvió y me dijo, mira Alberto, cuando volvás, llamá a los presidentes de nuestros bloques y decirles que tienen que anular, que el Congreso debe anular las leyes de obediencia y punto final, obediencia de vida y punto final. Cuando sus compañeros supuestamente morían, ellos se sentaban en la mesa y trabajaban con el gobierno militar en la Patagonia, con la ley 1050, 1050, con que se hicieron ricos. Y me dijo, y finalmente vamos a derogar los indultos. Esa gente, digamos, construyó un relato, el relato del terrorismo de Estado. La guerra nuestra fue justa en su inicio y la respuesta militar también fue justa y la razón la tenían ellos. Bueno, Luis Labraña, ¿no? Fue aquel que estando en Europa dijo, che, tenemos que dar un número, por eso él dice, lo de 30.000 lo inventó él. Fernández Meijide, que tiene dos hijos también. Un hijo desaparecido. Pero bueno, es parte del relato esto de la mentira de todo. Creo que se montó sobre esta suerte de relato épico, digamos, entre comillas, que justificaba el robo, en realidad, porque... Claro, pues después aparte hay un robo con eso. La cantidad de miles de millones. Estamos hablando de varios miles de millones. $200.000 le pagaron por cada desaparecido. Y hay algunos que a además, la familia. Claro, y algunos no. Pero aún en los casos en que los había matado la represión, digamos, del Estado, aún en esos casos, no sé si se justificaba, porque ¿quién es más víctima porque se le han violado los derechos humanos? La hija del capitán Viola y de Mavi Picón de Viola, que tenía 3 años cuando la mataron. Pero lo hubiesen matado en democracia, en dictadura, lo mismo, esa chiquita no te... Claro, pero esa chiquita, vos entras a la página de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y pones en María Cristina Viola y no figura. No figura. Tampoco Paula Lambruschini, ni tampoco los 24... Que a la sazón la bomba que donde muere Paula Lambruschini era la madre de Guado, ¿no? Que es Rébora de apellido. Sí. La madre de Guado de Pedro es la que pone la bomba. ¿Quién es más víctima? ¿Paula Lambruschini? Que cuando se produce ese atentado, ese asesinato que tira abajo un edificio, muere otra señora también, que es en la calle tía de Pinedo, la señora que murió también. Sí.
Cuando muere Firmenich, saca un comunicado que dice que la culpa en realidad de la muerte de Paula Lambruschini la tenían los burgueses, los militares, por todo lo que no tiene nada que ver. No, bueno, no tiene derechos humanos José Ignacio Rucci, ni Carlos Saccheri, ni la Rabure, que ahora está abierta su causa de beatificación, ¿no? Que ya es siervo de Dios. Se demuestra sus virtudes, el grado heroico. Lo que no hubo aquí, y que mienten los jueces actualmente, no hubo un plan sistemático de aniquilación de los civiles. Eso dicen los jueces, un genocidio quieren decir. Claro, eso no existió. Ahora, eso porque vos, Mauricio, sabés por qué la justicia quedó desde que Néstor Kirchner armó todo esto con Horacio Berbisky, el famoso pacto, le dio lugar a que tengan, digamos, todos en la justicia el mismo libreto para hacer esto. Es el mismo libreto. Yo he leído muchos juicios, muchas causas. Todo el mismo libreto. Todas las causas, porque los abogados defensores dicen, no, mi defendido hizo esto porque lo mandaron, porque del otro lado había una agresión a la sociedad argentina. Entonces ellos te sacan, lo copian, copia y pegue en las causas, dice, no, aquí hubo un plan sistemático de aniquilamiento de la población civil. Sí. Pero no eran civiles, eran terroristas, y agravan todavía la figura diciendo, y eran perseguidos políticos. No eran perseguidos políticos, eran asesinos. Entonces, si vos le pones, claro, el nombre de perseguido político, y además... Ahora volvamos un minuto para atrás, porque el domingo tenemos este acto que va a ser en la Avenida Arenales. ¿A qué hora vamos a estar allí para contarle a todos los televidentes? Bueno, yo te voy a pasar el flyer después para que lo vean. No, yo lo tengo, digo, para que vos lo cuentes, yo lo tengo acá. Nosotros nos vamos a reunir, como hacemos todos los años, afuera. Lamentablemente el Estado, como bien lo dijiste vos, si tenés un ministro de Defensa que fue un montonero, que fue preso por Isabel Perón lo metió preso a Tayana. Él no, por supuesto, es un insulto a las Fuerzas Armadas que le hayan puesto ese ministro de Defensa. Así que el acto no lo podemos hacer dentro del cuartel. Ahora, insólito, porque tendríamos que poder hacerlo igual. Bueno, lo hicimos una vez cuando estaba gobernando Macri. Bueno, por eso, quería recordar eso. Acá lo tengo, ¿no? 48 aniversario del combate de Manchalá. Los soldados veteranos de Manchalá invitan al acto público el domingo 28 de mayo a las 11 horas sobre Avenida Arenales frente al monumento. Vamos a tener que estar de nuevo del alambrado para atrás. Claro que los soldados de Manchalá le hicieron una nota al ministro Tayana solicitándole hacer el acto adentro y no contestó. Sí. Nosotros, como lo hacemos siempre, desde la Comisión de Homenaje Permanente a los Héroes de Manchalá, reiterados estos años, como lo volvimos a hacer ahora, nota para que nos permitan hacer el acto y obviamente, como siempre, el rechazo de lo mismo, ¿no? Así que no podemos ni siquiera conmemorar a soldados argentinos que defendieron la patria y la democracia, por eso en un gobierno democrático y el territorio nacional. Así que en ese contexto vamos a elegir futuro presidente y vicepresidente de los argentinos. Están cambiando las cosas. Están cambiando. Sí, yo creo que la gente, el relato, como dicen los españoles, ya no cala. Ya yo lo veo en la gente joven. Sí, ya se han hartado de todo esto, de volver siempre. Estaba escuchando ayer a Jorge Asís en C5N y le decía a Pedro Briegel, le decía que cómo puede ser que los periodistas no ataquen a Victoria Villarroel, que era una negacionista. Y le dijo Asís, algo debe estar pasando, dice, porque hace 10 años esa señora jamás podría haber sido candidata. Qué suerte que algo está pasando entonces. Está pasando. Gracias, Mauricio. Muchas como siempre, gracias, nos estaremos el domingo recordando a nuestros héroes de Manchalá allí al pie del monumento. Bueno, vamos a ir a una pausa. Creo que viene Victoria. Sí, y si viene, están ahí viendo, si puede venir, sería para nosotros una gran sorpresa y una gran alegría que estuviera acá. De hecho, ahora vamos a poner enseguida un video donde por un proyecto de ley que acaba de presentar. Pausa y enseguida regresamos con más Alta Política.
Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, intendenta. La minería en Salta es, sin duda, un factor que representa trabajo, productividad y crecimiento. Con REMSA te contamos de qué manera la minería beneficia a las comunidades que la rodean. La minería representa una oportunidad para nuestra gente, no solamente el tema de trabajo, representa también la relación que tienen que tener con las comunidades, la relación con el medio ambiente y las oportunidades que vamos a tener como pueblos como Campo Quijano de tener servicios de apoyo logístico a la minería, y esto va a depender de las dirigencias locales que se avance o no se avance. Hay que sentar las bases jurídicas, políticas y la relación con el medio ambiente, que eso está garantizado en la provincia. Hace 2 o 3 años hay una ley de promoción minera donde establecen que las empresas pueden adelantar actividades económicas, es decir, el impuesto que se paga a las provincias para la infraestructura, que no solamente es la infraestructura de camino, es la infraestructura de comunicaciones, es la infraestructura de salud, es la infraestructura donde todos se desenvuelven en un lugar y en ese lugar tiene que haber salud, tiene que haber educación, tiene que haber seguridad. Eso es lo que nos va a quedar para nuestras comunidades y a partir de ahí las empresas de apoyo logístico a la minería tienen que tener una visión de que tenga continuidad en el tiempo, porque esto en algún momento se puede acabar y no pueden quedar pueblos, ciudades abandonadas, sino tienen que ser oportunidades para un despeje y que tenga continuidad en el tiempo. Creo que esto está mostrando una madurez dentro de la provincia, que cuando se trabaja pensando en Salta se pueden obtener cosas como la minería, ¿no? ¿Sabías que firmamos un importante acuerdo con YPF Litio? REMSA, YPF Litio y el gobierno trabajan en conjunto para poder incrementar los recursos tecnológicos y así iniciar exploraciones. La empresa petrolera nacional financiará la exploración de litio en la puna salteña. Esto traerá como consecuencia una mayor cantidad de puestos de trabajo en la provincia. Con más alta política, como habíamos anunciado, estamos con Inés Liendo. Vamos a hablar un poquito del PRO y de Juntos por el Cambio. Inés, buenas noches. ¿Cómo andas, Andrés? Muchísimas gracias por la invitación. Estuvo muy bueno tu artículo del diario El Tribuno, del día de ayer. La verdad que muy interesante todo un planteo que vos hacés. Sí, una lectura diferente. Una lectura diferente. Mucha gente está confundida. Sí. Es decir, si bien tenemos poco tiempo, yo digo, a ver, ¿cómo podemos sacarle jugo a la nota con Inés? Preguntándote hoy, ¿en qué estado está hoy? Digamos, más allá que muchos saben o no saben que sigue estando el PRO intervenido en Salta, sí, que muchos que somos actores del espacio no pudimos ni siquiera dialogar. ¿Cuál es tu mirada, entendiendo que fuiste muy, digamos, muy fiel a tus convicciones, y eso yo creo que te lo respeta mucha gente, más allá de que te dijeron, no, hay que armar como viene el armado, y acá, bueno, el resultado es 17 puntos. También, digamos, sí, hay que decir eso, ¿no? Bueno, si bien algunos dicen qué maravilla le fue, no sé si está tan bien. Bueno, un poco el artículo del Tribuno, que salió en el Tribuno, fue poner blanco sobre negro, esperar que pase un poco la euforia de una elección provincial, muy importante para todos los salteños, y tratar de hacer un análisis distinto con los datos. Yo creo que las decisiones uno los tiene que medir en función de los resultados. A nosotros nos habían dicho como parte del frente de Juntos por el Cambio
que había que ampliar el espacio para sumar. Y quizá esto que vos decís muy fiel a tus valores o a tus principios o lo que nosotros queremos para el PRO, mucha gente lo respetó, lo aplaudió y de hecho vos has sido uno de ellos en el compromiso por construir una oposición más coherente y más sólida. Y hay mucha gente que te decía, bueno, la política es esto, y es un poco de barro, un poco de ensuciarse, y creo que el resultado está a la luz. Quedó la primer fuerza opositora, digamos, que debería ser Juntos por el Cambio, quedó a 30 puntos del gobernador. Ahí está, bueno, ahí puntualmente. Eso es el dato mata relato, como se dice, es el dato puntual de lo que sacó Juntos por el Cambio. Con un candidato a intendente que había sido funcionario hasta hace pocos días, funcionario de gobierno provincial, y había trabajado con Urtubey y con Sainz, digamos, en el caso del candidato a intendente, que era Matías Posadas. Sí. Que yo no, digamos, con esto no quiero decir que no sea factible quizá que alguien pueda llegar a decir, hoy estoy comprometido con esto. Sí. Pero suena medio raro, cuando muchos que queríamos dialogar no tuvimos la posibilidad de que nos abran la puerta ni siquiera al diálogo. Entonces, no entendíamos eso. No, y la gente en general no lo entendió. La interna de Buenos Aires parece como si se hubiera trasladado a Salta. Y la otra pregunta, Inés, es, bueno, de cara al futuro viene una elección nacional, con lo cual uno infiere que se van a renovar 4 bancas en Salta. Sí. ¿Cómo va a funcionar desde ahora el esquema del armado cuando se quiso armar algo juntos y salió? Estrada era de la Cámpora, estuvo Zapata, que era de Olmedo, pero era diputado del espacio y es diputado nacional de Juntos por el Cambio. Los Viela, que habían tenido una performance excelente en la última elección anterior. En esto, ¿qué es lo que impidió que existiera una oposición más homogénea? Bueno, lo que yo creo es que hubo mucho, ¿cómo decirte?, especulación en el mapa electoral. Mucha gente que creía que sumando candidatos, para no decir cualquier cosa, pero no hay que faltar el respeto a nadie, pero sumando candidatos con cierto caudal de voto, esto iba a ser una suma final. Entonces vos decís, él tiene 5, él tiene 8, él tiene 11, él tiene 24. Evidentemente no da eso. Y claramente, bueno, en política hay sumas que terminan restando. ¿Por qué? Porque son ilógicas, porque no tienen coherencia, porque no tienen proyección de construcción. El Frente Avancemos, que nosotros criticamos mucho al principio del año, en enero y febrero, cuando se anunciaba, en realidad tenía una sola lógica, que era desbancar al gobernador, o ganar la gobernación, si se quiere. Pero no se veía nada más atrás. Vos tenías gente de los principales, exponentes dentro del espacio, que es Emiliano Estrada, un funcionario, bueno, hoy es diputado nacional del Frente de Todos, muy alineado con Guado de Pedro, que lo mencionaban en el bloque anterior, muy linkeado a la Cámpora y al kirchnerismo. Y lo tenés a Carlos Zapata, que hoy es diputado del Frente de Juntos por el Cambio, que en el recinto votan cosas totalmente antagónicas. Claro, y la gente no entiende esa. Entonces la gente es como que, ¿cómo puede ser que tengas unas ideas, unos valores en el Congreso de la Nación, llegas a Salta y se cambiaron, son otros? Creo que eso la gente lo ha castigado. Cuando vos mostrás cosas tan confusas, la gente no lo entiende, y cuando no lo entiende va a lo que confía o a lo que creyó en algún momento. Muchos te han hecho una crítica, me animo a decirlo. Varias me han hecho igual. Digo, una crítica decía, bueno, Inés hace muy poco que está en Salta, y muchos decían, bueno, Inés candidata, no es muy rápido y por ahí te puede haber jugado en contra. ¿Lo pensaste? ¿Cómo te pensás en el corto y mediano plazo? Bueno, yo creo que esa crítica es totalmente válida y tendría que haberse planteado en una mesa de discusión política, que es lo que yo aspiro. Yo creo que la política hoy tiene que levantar la vara. Estamos en un momento muy difícil a nivel país y a nivel provincia, y demanda de los dirigentes, de los políticos, de los que ocupan cargos y los que aspiran a ocupar cargos, que tengan una discusión más honesta, más adulta, más constructiva. Vos ves hoy las discusiones políticas en la provincia de Salta, son todos nombres. No hay discusión de propuestas. Exacto, cero. No hay ideas. Cero discusión. Es fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Bueno, pero ¿qué opina fulano? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su visión de provincia? ¿Por qué Juan y no Silvia? Esa discusión es un poco la que tenemos que plantear. Si el tema de ser nueva en política, quizá territorialmente salteña, porque yo vengo en el PRO hace bastantes años, pero como candidata... Salteña, digamos, pero te criticaban un poco, no era muy rápido, digamos. No, puede ser. Pero bueno, yo venía militando en el PRO desde 2010 y recién en el 2021 dije, bueno, voy a ser candidato. O sea, pasó un tiempo, 11 años hasta que yo decidí salir del lugar de militancia y pasar a un lugar más activo.
que quizá obviamente falta un crecimiento y demás, y lo tengo totalmente en cuenta, pero esas discusiones tienen que darse de manera política. ¿Estás dispuesta a sentarte en una mesa con aquellos que participamos históricamente en el PRO y que hoy estamos siendo totalmente, no digo relegados, sino al contrario, estamos siendo expulsados? Tampoco la palabra sería expulsados, no sé qué adjetivo cabe, pero estamos sin posibilidad de sentarnos en la mesa de discusión. Bueno, esa mesa de discusión te digo que está bastante difusa, ¿no? Porque al PRO, al estar intervenido, las decisiones las terminan tomando 2 interventores designados por, digamos, la mesa nacional. Nosotros lo que quisimos hacer durante todo el año pasado y el año anterior fue darle autonomía e independencia a un partido que empieza a crecer y a consolidarse. La elección que se hizo en Capital, en Salta Capital, fue bastante paupérrima, pero la elección que hicimos en el interior fue muy gratificante para nosotros, en lugares donde nosotros no teníamos nada. Nunca habíamos tenido un candidato en Colonia Santa Rosa y nosotros tuvimos un candidato intendente con lista de concejales. Nunca habíamos puesto un candidato en Rosario de la Frontera y hoy tenemos un concejal. Claro. Nunca en lo que es San Martín, en Tartagal, históricamente veníamos sacando el 3-4%, era casi un sello. O sea, el sello llevaba los votos. Y además hoy terminó la elección provincial, que era el gran dilema, ¿no? Porque aquellos que venían con el cencismo, no cencismo, bueno, ya está resuelto. Arranca otra etapa. Yo públicamente te pido, porque vos tenés vocación por la política y creo que además es una mujer de valores, que abran esa posibilidad, porque me parece que va a enriquecer muchísimo. Coincido. Bueno, nosotros nos hemos juntado varias veces a conversar sobre esto. Una cosa es lo orgánico dentro del partido y otra cosa es quizá lo que nosotros queremos para Salta. Me parece que la elección deja un mensaje, ese mensaje de que los experimentos electorales no funcionan. Obviamente, si hubiesen sacado el 28% de los votos, yo tendría que haber hecho otro análisis. Pero no fue el resultado. Y el 17, además, Andrés, recordemos que en el 2021, en la nacional, que podría ser lo más parecido a una candidatura de gobernador, nos quedamos a un punto, quedamos a 30 puntos del candidato al gobernador, no a 17. Entonces, que digan ahora, nos posicionamos como la primer fuerza opositora, ya estábamos posicionados como la primera fuerza opositora. Tenemos que haber seguido creciendo y no perder los concejales que nosotros perdimos en el interior de la provincia. Sí, o esa idea de ser realmente una fuerza que frente a la elección nacional también quede mejor parada, digamos. Lógico, ¿no? Porque el PRO, estamos hablando de Juntos por el Cambio como espacio, ¿no? Pero el PRO en esa alianza sacrificó muchos lugares y perdió crecimiento, perdió construcción. En Orán perdimos la única concejal que tenemos, ya no tenemos más concejales, por lo menos desde la lista PRO. En San Antonio de los Cobres pasó lo mismo, en San Lorenzo pasó lo mismo. En Capital, en el Consejo de Salta Capital, perdimos una banca como PRO, como partido. Claro, como Entonces partido. Creo que es un poco lo que vos decís. Hoy llega otra etapa. Creo que hay que sentarse, ver realmente cómo fue la elección, ver qué es lo que votó la gente, si votó el sello, si votó el candidato, cuál fue el reclamo, porque si bien hubo un voto blanco y hubo una inasistencia, también hubo un voto castigo a la incoherencia a los dos frentes que hicieron más o menos lo mismo. Y muy cortito, porque aparece hoy en el horizonte Javier Milei con Victoria Villarruel como una opción ante aquellos que dicen, che, ya probamos con Macri, probamos con los Kirchner y esto es lo nuevo. ¿No crees que frente al horror que hemos vivido de lo que ha sido el kirchnerismo, sería como muy saludable un acercamiento entre Javier Milei, bueno, con Victoria, que hoy es su candidata, con los referentes de Juntos por el Cambio, para intentar pensar una Argentina donde se apueste a más, digamos? Coincido. Además, Victoria Villarruel es una excelente mujer, una excelente candidata, una gran representante en el Congreso de la Nación. Y esto es lo que yo te digo cuando el desafío de los dirigentes es tener un diálogo sincero, honesto, con propuestas y con proyectos y con visión de país. Así como hay cosas que no pegan ni con cola, hay dos estructuras, que es el Frente de Juntos por el Cambio y el Frente de Milei o el Partido de Milei, que coinciden en muchos puntos y que tienen el mismo objetivo. Cuando Milei habla de la casta, es lo que Juntos por el Cambio menciona a estos políticos que están atornillados para enriquecerse, que buscan impunidad, que fue lo que la fórmula de Alberto Fernández más o menos. Entonces creo que si están esos puntos base de comunicación, y además hay mucha gente de Juntos por el Cambio en Buenos Aires que está hablando con Milei, que existe ese canal fluido. Creo que ese mismo ejercicio hay que hacer en las distintas provincias. Qué bueno. Es más, te cuento algo. Antes de que se cerrara el Frente Juntos por el Cambio con Matías Posadas,
nosotros estábamos hablando con el Partido Liberal, estábamos hablando con el Partido Demócrata, con UNO, estábamos hablando con el partido, lo que era antes NOS, que ahora es el Partido de la Reconquista. El Partido de la Reconquista. Esos eran nuestros diálogos y nuestras alianzas. Nosotros buscábamos construir para ese lado, no para el lado, digamos, de la pata más kirchnerista. Sí, bueno, hay que decirlo. Pero verdad, yo creo que ese ejercicio, y eso también apunta a la autonomía y a la adultez de un partido provincial, que obviamente es una sucursal de un partido nacional, pero que debería empezar a tener sus alianzas, sus candidatos, su manera de hacer política en su territorio. Me quedo con esto final, que me encanta, porque es la posibilidad de juntar a todos aquellos que tenemos una misma concepción parecida del mundo de la vida, y me parece que la cosa por ahí. Cuando lo escuché en estos días a Joaquín de la Torre, con el cual le tengo, la verdad, le tengo un aprecio muy particular, dije, bueno, muchos pensamos así, porque también el peligro de romper esto es que por cuestiones personales y caprichos caigamos en la trampa de aquello que nos llevó a lo peor de la historia argentina. Sí, que fue un poco la trampa que cayeron ellos quizá en el 2015, cuando Massa se separa del kirchnerismo, que permite que Cambiemos sea gobierno. Sea gobierno. Inés, muchas gracias. No, por favor, un placer para mí. Y que tengas un feliz Día de la Patria. Igualmente, igualmente para todos los salteños. Gracias. Vamos a un corte chiquitito, porque ya tenemos a nuestra invitada Angélica Arenas, que un tema muy interesante para poder conversar. Maxiking, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxiking, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y continuamos con más Alta Política. Estoy con Angélica Arenas, docente, investigadora. Muy buenas noches, Angélica. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un tema importante, yo decía, hablar de casi la economía regional o la forma que podemos tener los salteños de encontrar pequeños nichos de crecimiento, es algo por ahí no se habla y que en los lugares como donde vos estás se investiga y hay mucho para contar y decir. Así es, en este caso se trata de un estudio, de una carrera de doctorado, una tesis que se desarrolló en una región, como vos decís, muy importante para la provincia, en la cual se dinamizan economías de producciones que son de pequeña y de mediana escala, y con un producto que tiene una alta importancia para la provincia y seguramente también en otras, porque se imprimen también en otras provincias el mismo tipo de producto, lo que es el queso caprino. Sí, y que estamos hablando de Isonza, estamos hablando de la zona del Valle de Amblayo, del Valle de Amblayo, pero también tenemos que hablar de otras producciones que se dan en la provincia, como en Cachi, también en la zona de Ojo del Agua, o sea, cerca de Payogasta, o sea que hay un montón de sitios de interés en el cual existen estas producciones y que tiene un valor porque son sistemas productivos rurales que están insertos dentro de lugares que son difíciles de llegar. Constituye también la reproducción tanto social y económica de unidades familiares. El trabajo es fundamentalmente a través de la familia. Sí. Entonces, por otro lado, el producto también es un producto de alto valor, porque si te fijas, o sea, el queso caprino ha ido evolucionando en un sentido de ser de consumo regional a un consumo, yo diría que es un producto prácticamente gourmet. Gourmet. Y vos sabés, Angélica, que nosotros siempre tenemos esa costumbre histórica de decir, si llega alguien de Amblayo, tráeme queso de Amblayo. Sabemos los lugares en Salta donde históricamente se podía encontrar queso de Amblayo, pero esto que vos decís hoy, que pasa a ser parte de una cadena de producción que con ese valor agregado, con la parte de comercialización, puede generar una unidad productiva interesante y casi
más allá de que puedan ser exportables, pero también para mercados que van más allá de las fronteras de Salta. Así es decir, estamos hablando de sistemas productivos, así como vos mencionaste, Amblayo tiene un valor importante porque se conoce, ya tiene un nombre propio, sí. Es decir, le precede la fama que posee Amblayo por sus características, por un lado la tradición, que es un quehacer, una experiencia en el saber hacer el queso que se traslada de generación en generación. Las familias guardan esos secretos y esas formas de elaboración artesanal. Y por otro lado, las condiciones climáticas de Amblayo, bueno, son una cantidad de atributos que hacen que el queso de Amblayo sea afamado, y también de otros, como recién mencionaba. Y esos sistemas productivos tienen una característica también importante, que es, aquí aparece la figura del gobierno, la importancia de la participación del gobierno, que con gran voluntad, sí, sí. Y también unos insumos o recursos económicos, se colabora, se contribuye a la evolución positiva. Ajá. Porque estamos hablando de pequeñas y medianas producciones. Lo tenés medido vos en tu investigación esto, seguramente. Sí, en la investigación, lo que también una parte de la investigación ha sido utilizar casos de estudio, es decir, sí, visitar en campo a distintas producciones artesanales. Esa también es otra característica que ya hemos mencionado. Y por otro lado es también que este tipo de producciones no está acostumbrado a la dádiva, sino que les gusta el trabajo, sí, sí. Trabajan de una manera, sí, sí, que es ya de generación en generación, que se van trasladando, ese tipo de quehacer artesanal, y en la cual tienen una economía diferente a la capitalista, en la cual tienen autosustento, y a la vez lo que queda de excedente se traduce, se proyecta para el mercado. Entonces esas características de esa producción, que tiene un alto valor simbólico, sí, sí, también, claro, para la región de Salta, podemos decir que el gobierno es una figura muy importante, recreando lo que es el triángulo de Sábato, es decir, la confluencia de las unidades de los sistemas productivos, sí, o unidades, sí, productivas. El gobierno, a través de los recursos que prioriza y que coloca en esas zonas. Como es, por ejemplo, que llegó energía, que no había hasta hace muy poquito en Amblayo, había energía gasoil. Así que hemos logrado, después de muchos años, el gobierno del doctor Sáenz. Exacto, tienen ahora una planta que les da energía al pueblo. Sí. También se hicieron mejoras en la infraestructura para la canalización del agua. Del agua también, sí, sí. Entonces son mejoras que se va logrando para una comunidad que requiere la participación de los gobiernos. Y me encanta porque esto hace que esa economía regional, la gente se quede en el lugar, no tenga que emigrar a otros lugares donde se les vuelve en todos los sentidos pernicioso, ¿no? ¿Qué otro producto, Angélica, así como tenemos el queso de Amblayo y de Isonza, qué otro producto puede entrar dentro de estas economías regionales? Bueno, se tiene, además del queso, también hay una producción de la carne, digamos, del cabrito, es decir, eso también tiene mucha importancia en todo lo que es el noroeste argentino, así como... Lo cárnico también entra dentro... Lo cárnico, el cuero, es decir, hay un montón de subproductos, incluso hay que, digamos, pensar en el desarrollo de ese sistema productivo rural, en el cual también el suero, subproductos que se obtienen dentro de lo que es la industria láctea, es decir, leche fermentada. También. Hay una investigación que hicimos con unas estudiantes de la carrera de ingeniería, en la cual se puede también producir yogur. Hay investigaciones en las cuales, recién te decía, recreando el triángulo, además del gobierno, las unidades productivas, están las instituciones en las cuales... Gobierno, instituciones, el productor... El productor, entonces aparece también la figura del INTA, que también tiene presencia en la zona, la universidad, otras instituciones como el INTI. Es decir, si componemos todo ese estado de situación, Salta
podría todavía darle más impulso para un desarrollo en lugares en donde hace falta infraestructura, donde hace falta caminos, comunicación, la inteligencia, lo digital, las TIC. También, ¿bien? Sí. Todo eso llevaría, digamos, vos acabas de mencionar la importancia de que esas personas se mantengan con esas producciones en sus lugares de origen, sí. Porque eso hace también que el producto sea accesible a personas de un determinado nivel económico, entonces ese producto se vuelca de nuevo al mercado y produce una evolución Estoy positiva pensando en la todos. cantidad de cosas que puede dar Salta en ese sentido, porque pensé también en la producción de lo que son los camélidos americanos, que lo que la llama, la alpaca, la vicuña, digamos, hay muchos temas en ese sentido. Sí. Angélica, y si te quieren encontrar en algún lugar, ¿te encuentran en alguna página como investigadora con estos temas? Sí, digamos que aparece, digamos, si se hace el googleo, aparece Angélica Arenas con investigaciones que hacemos a través de la universidad, somos investigadores de la universidad, entonces a través del Consejo de Investigaciones. Ahí te pueden ubicar. Me pueden ubicar. Angélica, te felicito por la investigación, aporta mucho para Salta. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, nos tenemos que despedir, como siempre, saludando a tanta gente que nos manda mensajes. Acordate que contesto todas tus inquietudes del Instagram, Andrés-Suriani. A veces estoy 1 hora a la noche, pero contesto todas las inquietudes y nos sirve a todo el equipo de producción. Que tengan una buena semana. Como siempre decimos, adiós rogando y con el mazo dando. En esta Argentina, más que nunca, porque este domingo los cristianos católicos vamos a celebrar Pentecostés, así que importante prepararnos para la venida del Espíritu Santo, que ilumine los corazones de aquellos que tienen que tomar decisiones y nos ilumine también a nosotros para elegir bien, porque agosto lo tenemos a la vuelta de la esquina y octubre ahí nomás.